hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Pero el pastor Nando por poco no llega, es que la calle está hoy como que bien dura, ¿verdad? Sí, no sé qué ocurrió hoy, es la primera vez desde que comenzó la pandemia que Está bien, que bien está duro, todo el mundo en la calle. Eso es bueno, eso es bueno. El que trabaja está en la calle. Sí, eso está bien porque quiere decir que poco a poco, ¿verdad? Nos vamos retomando todos los demás procesos, así que Sí. qué bendición, buenos días. Escuchaste un Buen día, buen ratito a los varones que nos llamaron en el segmento anterior y antes de abrir las líneas telefónicas, hoy tanto para chicas como para varones, Consejería Pastoral con Nando Steidel, abrimos las líneas en breve para que plantees cuál es tu situación y recibas un consejo pastoral esta mañanita. Pero Nando tiene un comentario de haber escuchado a los chicos hablar. Ajá. Mira, primero que todo, qué bueno escuchar a estos hombres de Nueva Vida, que mucha sabiduría hay, aún en aquellos que tuvieron circunstancias que fueron complejas y difíciles y se levantaron a pesar, o están en el proceso de levantarse a pesar de las circunstancias que vivieron. Mira, dos puntos que me gustaría señalar sobre los hombres. Primero es que muchas veces subestimamos el pecado en nuestra vida. Subestimamos, nos pasa lo contrario a lo que decía Pablo en el libro de Romanos, los capítulos 7 y 8, cuando dice que hallo esta ley, el pecado mora en mí. Entonces hay ocasiones en las cuales vivimos y subestimamos la capacidad de lo que ese pecado puede hacer en nuestra vida, porque puede provocar, sobre todas las cosas, un orgullo masculino, que ese orgullo de pecado te hace pensar que tú eres infalible, invencible, y que tú puedes funcionar, y que las consecuencias no van a llegar. Entonces, a veces nos ocurre eso. Inclusive C.S. Lewis decía que el orgullo es tan fuerte que el diablo es diablo por el orgullo. Así que si el diablo es diablo por su orgullo, ¿cuánto más nosotros podemos manejar un orgullo profundo en nuestro corazón? De a veces no reconocer. Y ese no reconocer a veces también viene de la mano de que el hombre en su vida, en sus procesos de desarrollo, regularmente, de alguna manera, creó en su cabeza la idea de que él puede sobrevivir a todo sin necesidad de ayuda, y que buscar ayuda es sinónimo de debilidad, es sinónimo de que pues tú no tienes entonces toda la fuerza o el control. Y entonces a veces son mitos que hay en la cabeza del hombre. Y una tercera cosa es que nosotros a veces tenemos más desarrollado las áreas prácticas en nuestra vida y mucho menos las áreas relacionales. Y el proceso relacional y el cómo interactuamos, no nos damos cuenta de que no hay unas herramientas para manejarlo, porque de alguna manera pensamos que con un pequeño cambio aquí, con hacer tal o cual cambio cosmético, de que entonces durante estos días hago esto, pues se supone que ya se resuelva. Y no nos damos cuenta de que necesitamos cambios profundos, y cambios que sean permanentes. Y yo creo que ahí va de la mano con una de las cosas que nos decía uno de los hombres en la llamada, de esa transformación espiritual que hace que ese hombre carnal se convierta en un hombre espiritual, que entonces empieza a velar por la importancia de esa relación, porque está velando por la relación que tiene con Dios. Si mi relación con Dios está en el lugar correcto, mis relaciones empiezan a ser transformadas. Y entonces ya yo no estoy en el centro. Cualquier relación, sea hombre o mujer, si esa persona se visualiza en el centro de la relación, va a destruir esa relación y se va a autodestruir en el proceso. Pero ¿sabes algo, Juan? Yo creo que durante todos estos años, el seguir compartiendo estas verdades, que son verdades de la palabra, a los hombres, yo he visto hombres levantarse en una dirección diferente, con una actitud diferente, ser restaurados y poder tener esas nuevas oportunidades en el camino, precisamente porque han abrazado la palabra y la verdad. Así que a esos hombres que quizás están en ese proceso de cómo voy a manejar tal o cual situación, no subestimes el pecado en tu vida, abraza la redención
de la gracia y de la misericordia de Dios y del perdón de Dios y arregla tu relación con Él y vas a ver cómo las demás relaciones empiezan a entrar en el orden que la palabra establece. Con estas palabras del pastor Nando Steidel, abrimos las líneas telefónicas, mantente en el anonimato, ¿verdad? Para no identificarte y para no identificar a los tuyos con quien estás teniendo la situación, al 787-993-9700. Hombres y mujeres esta mañana, Sí, ¿verdad? sí, correcto. Está listo. Y bueno, si quieres hacer alguna consulta a través de un mensaje de texto, sería WhatsApp. También. 939-210-9263. Está disponible. Una tremenda oportunidad para que reciba una consejería que pudiera ser un primer paso para, ¿verdad? Una consejería que pueda encontrar o buscar más adelante y solucionar. Puede dar un situaciones giro complicadas. para siempre. Claro que sí. Así es que pues vamos a las líneas que están disponibles. 787-993-9700. Sé que la necesidad es máxima, siempre ha sido así. Y estos últimos 2 miércoles que hemos hecho martes, que hemos hecho refrigerio, Sí. una de las peticiones más sobresalientes siempre para incluir a alguien en oración ha sido por las crisis matrimoniales. Han sido o esposas llamando o esposos llamando porque están en un proceso de crisis matrimonial y quieren obviamente la oración. Así que estamos hablando de una necesidad cotidiana. Si tú tienes una necesidad de un consejo pastoral en esta mañana de forma anónima, comunícate con nosotros. Adelante, buen día. Buenos días. Sí, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, claro que Sí, sí. perfectamente. Sí, buenos días. Yo tengo una conexión grande con mi hijo desde como hasta los 5 años. Después que, ¿verdad? Después yo me divorcié cuando él tenía 7 años. Ahora mismo él tiene 13. Y la verdad es que esa conexión no la he vuelto a conseguir. Y he tratado. Y sufro tanto por eso. Porque de verdad que esto, para comunicarse, yo sé que él sufrió mucho cuando era pequeño, ¿verdad? Por el rechazo en la escuela, ¿verdad? Porque no se portaba bien. Y los amiguitos pues no querían jugar con él porque era muy inquieto, demasiado. Y ese rechazo, pues yo que también tiene que ver, le ha afectado mucho y para comunicarme con él se hace tan difícil, ¿sabes? Que me diga cosas de la escuela, y todo está bien, y ya, eso es todo. Y verdad que pues, he buscado maneras y hemos ido a psicólogos, los psicólogos que he ido como que no han ayudado en mucho. Y verdad que es difícil porque solamente tengo uno, ¿verdad? Y creo que cada vez que pasa el tiempo se me va el tiempo y esa conexión pues ya no la puedo conseguir. Oye, te hago una pregunta. ¿Se lo has dicho a sí mismo como nos lo estás diciendo ahora en la radio? O sea, A él, sí. O sea, le has dicho, Sí, yo siento que nuestra conexión pudiera ser mayor o se ha perdido. Sí. ¿Y cuál es la reacción de él ante eso? Pues dice que está todo bien, que hay veces que como que no sabe qué decir. Okay. Papá, tú siempre has estado con él, o sea, no pasaste por un divorcio, siempre has estado con él. Sí, yo me divorcié cuando él tenía 7 años, pero he sido un padre, ¿verdad? Presente todo el tiempo, en sus cosas, ¿verdad? Muchas veces pues los choques con su mamá es ese, que quiero estar más tiempo con él y ¿verdad? Y no puedo porque es el tiempo de ella, hoy no, esto es el tiempo mío. ¿Te consta que mamá le ha hablado bien de ti siempre o no sabes si mamá... la mamá le ha hablado mal de mí mucho, ¿sabes? Todo esto fuertemente, pero cuando yo le pedí perdón a él, pues cambió un poco porque yo sentía un rencor dentro de él y se lo dije a sí mismo, yo siento algo, ¿verdad? Quiero pedirte perdón. Ya yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a tu mamá y te estoy pidiendo perdón a ti. Muy bien. Y ahí cambió y entonces pues él no demuestra, se le hace difícil demostrar estos sentimientos, ¿sabes? Difícil demostrarle, aunque sea de alegría, de tristeza, ¿sabes? Yo sé que él sufre también porque me lo comentó en una ocasión, ¿verdad? ¿Al día de hoy mamá le dice cosas feas de ti? ¿Al día de hoy? Bueno, al día de hoy entiendo que no, porque la mamá pues
ha pasado por momentos bien difíciles y pues yo he sido la persona que le he dado palabras, yo he sido la persona que le ha ayudado, que ella me ha visto a mí. Antes me criticaba todo lo que hacía bien, que si tú eres el más psicólogo ahora, tú eres el más cristiano, pero ahora pues ella me ve como un recurso, me escucha, lo menos en este tiempo de pandemia que ella la ha pasado tan difícil con su trabajo, y como yo le he ayudado tanto, ¿verdad?, con palabras y con económicamente, pues ella me ha visto de una manera distinta. Ha cambiado un poco en ese aspecto, pero como quiera, pues vuelve atrás lo que tú me hiciste, lo que espera, tú te fuiste de la casa, y entonces pues ese perdón de ella nunca no ha estado, ¿sabes? Yo sé que si nosotros nos perdonamos, las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida, eso tengo bien claro y se lo he dicho a ella, pero ella parece que no lo ha visto todavía así. Yo le tengo una preguntita antes de que se vaya. ¿El cambio del niño, que usted sepa, es solo con usted? ¿O ha cambiado con el entorno? En general. En general. Okay. Él solamente demuestra con la familia, pues también es igual con mis hermanos, con la familia. Él demuestra más afecto con su mamá porque es la persona que está la mayoría del tiempo con él. Sí. Pastor. Mira, yo creo que yo quiero traerte una palabra de descanso. Lo que arde en mi corazón es decirte que yo creo que dentro del proceso que has vivido te sientes tan culpable por todo lo que atravesó tu hijo, que obviamente has querido rearreglar el proceso traumático y difícil que él vivió. Y creo que ha sido bueno que has estado ahí, has hecho lo que te ha correspondido hacer. Hablas de que estás sirviendo al Señor, que quiere decir que ese ejemplo de lo que no le dices, sino de lo que estás haciendo está ahí. Le has pedido perdón, has estado cerca, le has hablado inclusive de que te gustaría tener una conexión más profunda con él. Y estás hablando de un joven de 13 años. O sea, él está viviendo unas etapas y todavía hay otras que no ha vivido. Yo creo que la palabra de descanso que quiero decirte es que dice el libro de Gálatas capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Yo creo profundamente en mi corazón que tú vas a cosechar porque tú estás cerca, estás ahí, estás al pendiente. Creo que es importante que esa pregunta que le hiciste y que ese comentario de que quiero tener más conexión contigo, quiero que sepas que estoy ahí, esa puerta siempre tiene que estar abierta. Y te veo que eres alguien bastante verbal en poder comunicar los procesos que has vivido. Te felicito porque durante este tiempo de pandemia pues has cubierto a su mamá, y yo sé que eso también genera en él como hijo algo bueno porque está siendo de ejemplo. Y lo que quizás sí quiero decirte es que deberías perdonarte a ti mismo por lo que ocurrió. Yo sé que uno quisiera echar para atrás los procesos y pues si yo no hubiera hecho esto, pues a lo mejor él no hubiera sufrido. Seguro que todo eso es cierto, pero no deja de ser cierto tampoco que aunque ocurrió todo lo que ocurrió, inclusive aun cuando la mamá de él obró en un momento, qué bueno que ya no le está haciendo. Que dicho sea de paso, un paréntesis, no hagamos eso nunca. No dañemos el corazón de nuestros hijos utilizándolos como botín de guerra para ver entonces cómo, porque eso es terrorismo familiar, eso es tratar de destruir, y eso no es sabio en ningún sentido. Entonces, así que yo creo que tu preocupación es que se me está haciendo tarde. Mira, si estás ahí, él tiene 13 años, está en estos procesos de donde a los 13 años, ¿verdad? Yo tengo un hijo de 13 años ahora mismo, que es el menor, pero tengo uno de 19 y veo los frutos en él. Veo los frutos en el de 16 y hay frutos que quizás cuando tenían 13 pues yo no los veía en ellos, pero ahora los veo y veo su cercanía y veo sus circunstancias en las cuales ellos también son más abiertos conmigo. Lo importante es que estés ahí, que sigas cerca y que descanses un poco en que mira, el Señor lo ama más que tú y el Señor, y ora por él. Este es el tiempo de convertirte en un intercesor.
en alguien que ora regularmente por su hijo, y que en medio de este proceso está al pendiente de lo que él pueda necesitar. Pero descansa también, porque si no, puedes abrumarlo de que él se sienta de que algo está mal con él, y entonces en medio de ese proceso no te estás dando cuenta de que quizás lo que necesitas es tú descansar un poco en que has hecho lo que te ha correspondido hacer, que has visto los cambios en él, y que en medio de este proceso vas a estar cerca, que si él necesita ayuda, tú vas a estar ahí. Si necesita buscar algún tipo de ayuda de consejería o lo que sea, va a estar ahí, pero también disfrútalo. Haz cosas para disfrutarlo. Quizás no todo el tiempo puede ser pues vamos a hablar del tema, porque a lo mejor él mismo se siente abrumado porque todavía tiene 13 años y hay ideas que todavía él ni siquiera está manejando, y quizás por eso a veces, mira, en la adolescencia, hay veces que un adolescente te dice, tú le preguntas ¿cómo estás? Y qué sé yo, y te dice pues no sé, y la realidad es que todavía su cerebro está formándose. Y a veces no nos damos cuenta de que eso, yo no sé ni por qué hice lo que hice, es cierto, es verdad. Y entonces, así que esa etapa de adolescencia es una etapa de descubrimiento. Asegúrate de estar ahí, asegúrate de mostrarle al Señor y de descansar, y confiar que lo que has sembrado va a dar fruto. Hay un caballero que escribe por aquí, por favor quisiera consultarle al pastor el hecho que tengo un problema con la pornografía cuando mi esposa no está en casa. He tratado de luchar con eso, a veces estoy tiempo sin ver pornografía, pero vuelvo y caigo. Lucho con eso y le he pedido perdón a Dios, pero entro y salgo. Mira, yo creo que la circunstancia de la pornografía tiene mucho poder cuando se mantiene en la circunstancia oculta. Fíjate lo que él está diciendo. Cuando mi esposa pues no está, obviamente quiere decir que estamos hablando de una circunstancia oculta que él está manteniendo aparte de la realidad de quién él es. La palabra dice en el libro de Santiago capítulo 4 verso 5, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Tu mayor aliada debe ser tu esposa. Entonces, a ella es la primera, ¿verdad? Que deberías, obviamente, primero al Señor, como has hecho. Señor, ayúdame en este proceso. Entonces, tú necesitas decirle a tu esposa, mira, yo estoy viviendo esta circunstancia y esta situación. Obviamente, ella es tu aliada, no va a ser únicamente quien te va a poder ayudar en todo, es tu aliada, pero como aliada, entonces tú necesitas añadirla a tu equipo y necesitas entonces confesarlo también, buscar algún líder, pastor, que pueda ayudarte, acompañarte en medio de este proceso. Y que ese proceso de acompañamiento incluya el rendir cuentas. Mira, esto está ocurriendo conmigo, estoy teniendo esta situación. Buscar inclusive a la raíz de qué fue lo que provocó que tú entonces estuvieras en este planteamiento. Que dicho sea de paso, a veces se habla muy poco, pero tenemos hombres y mujeres también, porque la pornografía es bien abarcadora. Y hoy en día, lo que nosotros vemos como algo común y normal, hace 100 años atrás, o sea, lo que nosotros vemos en un anuncio de televisión, hace 100 años atrás era pornografía. O sea, que el nivel de tolerancia a veces se ha convertido en el peor problema, porque ya nuestros ojos están demasiado acostumbrados a ver procesos demasiado explícitos que dañan el corazón. Entonces, ¿qué necesitas tener claro de qué pasó, qué ocurrió? Hay muchos hombres y mujeres que entraron a este mundo de la pornografía a los 11, a los 10 años, quedaron anclados allí, y en medio de ese proceso siempre lo han tenido en un oculto y en una situación donde esto es una vergüenza y esto lo vivo yo por dentro. Y la realidad es que necesitamos de verdad con total libertad decir, no, yo necesito creer que esto se puede vencer. Yo sé que el temor más grande de un hombre es que si se lo digo a mi esposa y ella entonces entra en una crisis. Hay otro escribiendo diciendo, la mía me va a juzgar, va a empeorar, prefiero callar. Hay otra persona escribiendo. Pero lo que ocurre es que, fíjate, el matrimonio es un proceso de transformación y de crecimiento. Y le hablo entonces ahora, hago un paréntesis, le hablo a la mujer o a la pareja que reciba esta confesión. Necesitamos entender que el proceso para que mi pareja pueda crecer y ser transformado o transformada requiere que yo maneje esta situación con madurez,
porque es algo que inclusive puede trascender a mi mismo matrimonio, puede tener algo que ver que lleva muchos años en su vida, y la exposición que tenemos hoy en día es gigantesca. Por ende, necesitamos manejar otros procesos. Dicho sea de paso, hay aplicaciones que ayudan para estos procesos de pornografía, aplicaciones en las cuales tú puedes rendir cuentas con gente a quien tú le puedes dar el permiso. Hay gente que tú necesitas darle permiso en tu vida para que te bendigan en esta área y para que te cubran. Y hay procesos de ayuda, ¿verdad? También cuando es una situación que ha llegado a unos niveles demasiado altos, es importante que entonces se busque ayuda profesional también para esto, y la hay. Pero creo que todo comienza con confesión, ¿verdad? Con arrepentimiento y confesión, aun cuando eso represente una vergüenza o un quebranto, y necesitamos tener madurez en la pareja para poder manejarlo como un proceso de ayuda. Nando, en el caso cuando los varones identifican, porque hay esposas que tienen la madurez para casi cualquier tipo de confesión, otras no. Estoy totalmente de acuerdo con tu consejo, pero he visto casos donde él se confesó primero con el consejero profesional o con el pastor, y el pastor y el consejero la incorporó a la esposa para el proceso de la confesión, porque ella, a veces las mujeres reaccionan como que, estás viendo pornografía, yo no soy suficiente en la cama, entonces tú no te satisfaces conmigo. Y esa primera aliada no va a salir porque puede ser una mujer herida de que entienda que el problema de pornografía de su esposo es porque ella no es suficiente y lo coja personal. Pero para eso también hay remedio, o sea, incorpora a este tercero que tú vas a escoger para que prepare el ambiente y que la confesión a tu esposa se dé y te ayude a explicarle que no es que tú estás cambiando pornografía porque ella no es suficiente, sino porque esta parte adictiva te atrapó. Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Para las esposas que no están ready, el incluirse en el proceso de la consejería, pues es el mejor aliado. O por si acaso el esposo está pensando, ella me va a juzgar, ella va a hacer esto, va a hacer lo otro, y para él es bien complicado, pues entonces buscas ese aliado. Y te puede sorprender que probablemente cuando lo confiesas y esa esposa está allí dentro del proceso, porque me ha ocurrido en múltiples ocasiones donde el hombre ha pensado, no, porque ella sí va a hacer esto, de momento la esposa reacciona muy espiritualmente y dice, mira, no, vamos a manejar esto, vamos a resolverlo. Y en el caso también de la mujer, porque hoy en día el proceso, esto a veces, antes se pensaba como que era del hombre nada más, pero es una situación que también ha percolado al corazón de la mujer de una manera que es diferente, o inclusive, ¿verdad?, maneja un proceso emocional que atrapa profundamente. Me quedé con ganas de hacer una pregunta. Dale. Sí. ¿Qué miércoles no, Fernández? Todos los miércoles. De la primera llamada, ¿cabe la posibilidad de que un niño se sienta responsable de la estabilidad emocional, en este caso de su mamá, y que por eso maybe se siente como defensor de ella de alguna manera? Y digo, con la pregunta, ¿y eso es saludable o pudiera ser perjudicial? Porque son muchas las familias, ¿no?, donde hay un niño o un par de niños que están solitos con mamá. Y ellos son el soporte emocional de eso. Y si no lo son, al menos ven los procesos complicados emocionales de su mamá y de alguna manera se sienten responsables, tal vez. Y eso puede provocar que de alguna manera, pues, su relación con su papá tenga un límite, porque se siente bien responsable de cuidar el límite que tiene ya con su mamá. Así que sí, eso es un buen ángulo, y puede ser, ¿verdad? No quiere decir que sea el caso, pero cuando tú tienes, él en un momento creo que habló de que el hijo era solo, o sea, que era su único hijo. No sé si es el único hijo de la que fue su esposa, pero un hijo único con mamá en medio de ese proceso definitivamente se convierte en un protector, ¿verdad?, de su mamá, y a veces, mira, lo peor que los padres le pueden hacer a sus hijos es que en medio de un proceso como le hagan, a veces sin querer, creer que él tiene que escoger a quien él ama más, a quien él quiere más, porque eso lacera el corazón profundamente, porque él los ama a los dos,
y los ama a los dos con un amor profundo, gigantesco. Entonces el que ese joven o ese niño se sienta que tiene que escoger en cuál bando es el que tengo que estar, es bien detrimental para las emociones y más emociones que se están formando y que se están manejando. Así que gracias por tu pregunta, Fernando. Excelente. Bueno, buenos temas esta mañana, Pastor Nando Steidel. ¿Dónde la gente le conecta? Se nos fue a las millas este tiempo. Sí. Se fue bien rápido. Pues mira, estamos en la iglesia Catacumba 9 de Calley. Tenemos una aplicación que la puede buscar. Pastor, perdona que me ría. Ella siempre se ríe porque yo sé que yo digo esta parte, yo la digo de memoria. Tenemos una aplicación, la puede buscar en donde usted baja las aplicaciones de Iglesia Catacumba 9 y puede buscarnos en el Facebook, en el YouTube y en todas esas cosas donde diga Catacumba 9 de Calle o Nando Steidel. De verdad que una bendición siempre estar cada miércoles. Ya son 15 años. 15 años. Wow, qué bendición. Yo no pregunto mucho por eso. Wow. Sí, porque es que ahorita hablaba el muchacho Si son 15 yo los años y oigo, yo estaba, tú sabes. yo los oía desde que tenía. Cuando digo Eso fue terrible. Eso, fue terrible. sí. Todavía no estamos recuperando. El Señor les bendiga. Amén, Pastor Nando amén. Steidel, qué chévere. Bendiciones. Gracias. Las 7:29. Estás en ruta Nueva Vida 97.7.